tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de Entrevista 930 aquí en Radio Montecarlo. Hoy para recibir a un joven economista, director del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, a quien saludamos. Hola, buenos días, gracias por venir. Buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay muchos temas para conversar. Agustín, de a poquito empieza a aparecer en los medios, una figura empieza a hacerse... ¿Cuántos años tenés? Yo, 31. 31. Yo Somos decía coetáneos. joven economista y es verdad, bastante joven. Para el Uruguay siempre el joven siempre es en términos relativos, como nos gusta decir los economistas. Para el Uruguay es joven. Estudiando en el extranjero. Tuve la oportunidad en 2017 de estar en Londres, en la London School of Economics, haciendo una maestría de desarrollo económico. Y bueno, mi carrera, la licenciatura en economía la hice acá en la UDELAR. ¿Y estás especializado en desarrollo? Sí, yo tuve la oportunidad de hacer esa maestría y después en el SED en general tratamos de enfocarnos más en los desafíos de largo plazo, tenemos una visión optimista de lo que puede el Uruguay ser, de lo que puede llegar a ser el Uruguay como un país desarrollado. Uruguay tiene el potencial para ser el primer país desarrollado de América Latina, sin duda. Pero bueno, eso requiere hacer algunas reformas importantes, encaminar en la visión de largo plazo del Uruguay los temas importantes, salir un poquito de la coyuntura y de las urgencias y decir, bueno, Claro. ¿qué nos separa de ese potencial desarrollado que ¿Qué tenemos? sería, o cómo empezaríamos a visualizar que Uruguay llega a un grado de desarrollo? Porque, a ver, desde el punto de vista económico del PBI per cápita, no estamos muy lejos. No estamos un poco lejos. Sí, estamos a la cabeza de la región. En cuanto al PIB per cápita, después de Chile somos el país con mayor PIB per cápita de la región. Pero todavía tenemos una diferencia importante. El país más pobre de la Unión Europea, que puede ser Grecia, tiene un PBI per cápita significativamente más alto que el de Uruguay. ¿Ah, sí? Sí, ¿Están sí. así la diferencia? Sí, sigue habiendo una diferencia, ni que hablar cuando uno va a Alemania o el Reino Unido. Hay una diferencia importante, pero no solo un tema material, ¿no? El desarrollo la potencial material es poder tener mayor ingreso a las personas, pero también es tener una educación más universal, que universalizar la educación secundaria y terciaria. La universalización de la educación secundaria fue el desafío de los países desarrollados del siglo XX. Acá todavía estamos en eso. Ahora están tratando de universalizar la educación terciaria, que estamos muy lejos. Es la violencia, o sea, podemos tener un PBI que siga creciendo, pero con los niveles de violencia que tenemos actualmente, que son en corto, ¿no? Uruguay tiene una tasa de homicidios per cápita cada 100.000 habitantes de 12 y pico, cerramos el 2018. En España es 1, 12 veces menos. 12 y pico es mitad de tabla de la región más violenta del mundo. Argentina, Chile, pero también Bolivia, Perú, Ecuador y algunos más tienen menos violencia en términos de homicidios que Uruguay. Cuando hablamos de un país desarrollado, hablamos de un PIB per cápita más alto, en el cual hay cosas para hacer, pero también de otras cosas. El desarrollo no es solo, justamente El trascender. desarrollo no es solo económico. Exactamente, no es solo material, es trascender un poco el tema del PBI, que es importante y es condición necesaria, creemos nosotros. Tener un PBI alto es importante porque eso quiere decir tener mejores servicios públicos, más recursos para la educación, más recursos para la salud, mejores salarios. Pero no es solo eso. No es suficiente. No es suficiente, exactamente. Ahora, ¿podemos delinear una idea, una aproximación a por qué en los últimos años, que fue el periodo de crecimiento más importante de la historia del Uruguay, ahí está la polémica, ¿no? Del 2015, si subimos, crecimos, no crecimos, pues sacamos esa polémica. Lo sacamos mucho para afuera. Exactamente. Tomamos como bueno que es el periodo ininterrumpido más largo de crecimiento de la historia económica del país. Bueno, ¿por qué ese crecimiento económico que bajo una óptica puramente economicista uno podría decir, bueno, sienta las bases para una sociedad mejor, está acompañado por un deterioro de los niveles educativos en algunos puntos, porque la inversión educativa es innegable, hay más dinero, las clases o la infraestructura es mejor, los profesores tienen menos alumnos a disposición, ganan más. En la policía o en el Ministerio del Interior también se incorporó tecnología, la policía está mejor preparada, gana mejores salarios. ¿Por qué? Si tenemos más recursos invertidos, tenemos un país con menor índice de desarrollo en esas áreas. Y bueno, ahí a mí me ocurren dos cosas para decir. Una, creo que lo que puede estar pasando es que, volviendo a la idea de que los recursos, el dinero no es todo,
yo voy un poco más atrás. Yo voy los últimos 20, 25 desde la salida de la dictadura para acá, desde que se recuperó la democracia, Uruguay bajó la pobreza desde el 45, 46% cuando vuelve la democracia, hasta niveles históricos que ahora estamos en el 7 y pico, 8, con la excepción de la crisis del 2002, donde claramente es alta. Uruguay se hizo una economía mucho más abierta, mucho más próspera, mucho más rica. O sea, tenemos más riqueza, menos pobreza, se redujo la desigualdad en esta última década de forma importante. Yo saldría un poco de este periodo más del 2004, cuando volvimos a crecer, iré más atrás porque la crisis, bueno, fue un incidente muy importante, pero Uruguay hizo reformas importantes que nos hacen una economía más abierta, más sana, más próspera, y eso es parte de un legado de las últimas 2, 3 décadas donde se sentaron bases importantes. El turismo como sector económico creció mucho, los servicios. Esas mejoras que yo creo que la suma total fueron una ganancia importante, tuvieron algunas cosas que se deterioraron. En particular uno puede decir, bueno, los servicios, por ejemplo, fueron un sector que emergió con fuerza y la industria textil, que todavía era un sector importante, fue cayendo. Y ahí tenemos, bueno, capaz que algunas industrias que son muy intensivas en mano de obra. Si tuviéramos que dar una explicación desde una explicación que ensayamos, un informe de fragmentación social en Montevideo que hicimos en el CED el año pasado, es que, bueno, quizás la hipótesis con la que trabajamos es que durante el aumento de los ingresos y el crecimiento del PBI, expansión económica, hubo paralelamente al mismo tiempo se redujo la brecha socioeconómica, monetaria, se redujo la brecha monetaria, pero se puede haber estado ampliando la brecha sociocultural. Pero hay muchos casos en el mundo de crecimiento económico ininterrumpido durante muchos años y de deterioro de las condiciones de desarrollo. Hay algunos momentos, la criminalidad, que acá estamos todos acostumbrados a talentear abiertamente, yo no soy ningún experto en esto, pero en Uruguay están apareciendo personas que hablan con fundamentos del tema, tiene comportamientos muy extraños y ha pasado en diversos momentos del tiempo que la criminalidad sube y baja y es difícil de estudiar. Hay incentivos de corto plazo que hacen que pase eso. Pero tenés que, en general, hay una correlación razonable en la mayoría de los casos con lo monetario. En algunos otros periodos, en Europa y en Estados Unidos, pasó algo por el estilo. Y sobre todo lo que sí pasó en otros países del mundo es lo que acá estamos viendo. Digamos, en Colombia, por ejemplo, en los 90 vieron muy claramente cómo la ciudad se les fragmentó espantosamente y tenían una criminalidades altísimas en algunos barrios y otros barrios que no tenían ningún tipo de contacto. Creo que lo que está pasando en Uruguay, o lo que ha pasado, es que hay más dinero, pero los barrios cada vez tienen menos que ver entre sí. La gente cada vez tiene menos que ver unos con otros. Cada vez lo que estudia en promedio un joven de Positos y lo que estudia en promedio un joven de Casalle cada vez es más distinto. Cada vez es más distinto su visión del mundo, sus valores. Bueno, entonces tenemos, monetariamente son un poco más parecidos porque es verdad que se redujo la pobreza y la desigualdad, pero hay una brecha sociocultural que se nos está abriendo. Y esto ha pasado en otros lados. Hay estrategias. En Medellín, quien fue alcalde, Sergio Fajardo, logró reducir muchísimo la violencia de Medellín en sus gobiernos, basado en estrategias estrategias desde el Estado muy fuertes, de intervención en los barrios más vulnerables. Hay cosas para hacer y hay otros países que han pasado por procesos similares de gran violencia, en no particularmente crisis económicas, sino en momentos donde se dividía la sociedad, no solo por lo monetario. Ahí uno podría decir, bueno, pero en realidad en Colombia, cuando fue el momento de gran violencia, también había una cuestión que era una especie de guerrilla, ¿no? O sea, era una guerra narco que muchas veces se iba contra el orden establecido. En los 70, quizás en algunos, acá mismo se tomaron las armas desde el punto de vista ideológico. Bueno, en Colombia en los 90 se tomaron las armas por una guerra de narcotraficantes, y eso de alguna manera sacudió la institucionalidad. Y bueno, pero quizás acá tenemos algo muy incipientemente, y con mucho cuidado quiero decir esto, del estilo. O sea, tenemos fenómenos que acá son incipientes aún en términos de cómo se viene en Brasil o en Colombia, pero fenómenos incipientes en la misma línea. Claro, por suerte nuestras bandas de narco son niños al lado de lo que se vio en esos países. Pero algún tipo de ese fenómeno hay, y esos fenómenos no caen del cielo. Hay también porque hay un contexto social que lo justifica. No quiero ponerme muy técnico, pero hay teorías del crimen que hablan de, bueno, cuando hay más dinero hay más consumo, y cuando hay más consumo también hay más consumo de droga, hay más consumo de otras cosas que justifican la aparición de ciertos sectores. Hay ciertas teorías que pueden avalar. Hay insatisfacción también de gente que quiere alcanzar algo y no le alcanza el dinero. Y de repente se le ofrece un camino de ascenso social, de tener un empleo vinculado a actividades ilícitas, pero que entienden que es una actividad, es la forma de ganar un ingreso.
Y bueno, a nuestra forma y por suerte, muy levemente comparado con estos ejemplos que estamos hablando, estamos viendo algunos de esos fenómenos. Y reitero, esto ha pasado en otros países y se ha combatido, no es que se ha eliminado, es un problema harto complejo, pero tampoco hay que condenarse que no hay nada para hacer. Y una cosa, perdón Nico, que me parece importante, la violencia no está subiendo en todo el mundo, que muchas veces se nos dice, la violencia es un fenómeno global en todos lados. En los 90 Estados Unidos era muchísimo más violento que Uruguay. Hoy en día la violencia en Estados Unidos en los 90 se redujo muchísimo. Colombia es un ejemplo que sigue siendo un país muy violento de haber reducido la violencia en muchas ciudades. La violencia en muchos países cayó mucho. O sea, no lo tenemos que tomar como un fenómeno regional que nos arrastra y que... Sí hay algo de fenómeno regional, la aparición de ciertas modalidades. Lo que estábamos hablando de narcotráfico, claramente se nos vino arriba algo que pasaba en la región y acá no. Pero no que es inevitable y que nos tenemos que resignar. Eso no es así y realmente desde los 90 para acá, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos la violencia cayó tremendamente. Y en algunos países de Latinoamérica también cayó muy significativamente la violencia en los últimos años. En algún momento estudiaste mucho también el caso de Nueva Zelanda. Que además por condiciones, por el tipo de país, hasta por la producción, es muchas veces tomado como referente o como un ejemplo a seguir. ¿Es tan así? ¿Es un ejemplo a seguir? O sea, ¿podríamos imitar mucho lo que hacen los neozelandeses o lo que hicieron para nuestro camino al desarrollo? Yo creo que sí, la respuesta corta sí. Claramente todo tiene sus particularidades. El asunto es que para Uruguay, digamos, de los ejemplos que uno puede tomar, Nueva Zelanda es de los más razonables. Muchas veces hablaba de Holanda como otro país que es productor de un productor muy importante de alimentos. Con Holanda tenemos muy poco que ver por historia, por geografía, por muchas cosas. Puedan producir alimentos, pero hasta ahí. Nueva Zelanda, tú hiciste un buen resumen de los parecidos, la época en que fueron colonizados los países, lo que producimos, la latitud, el clima, la cantidad de población, el territorio. Y bueno, creo que ahí lo que se ve en Nueva Zelanda es, bueno, creo que el primer aprendizaje es posible tener un país mucho más próspero y desarrollado, exportando, teniendo como motor el sector agroexportador, que muchas veces se nos dijo, bueno, no, para ser rico hay que industrializarse. Bueno, Nueva Zelanda es un ejemplo, junto con Australia, de países prósperos con un sector agroexportador, especializados en el sector agroexportador. Y después nos muestra una ciudad que en otros temas es parecido, con instituciones mucho más fuertes que lograron tener una trayectoria parecida a la de Uruguay, pero mucho más acotada en los vaivenes. Las crisis fueron mucho más leves, lograron llevarse mucho mejor las depresiones, las caídas de los precios internacionales las lograron contar mucho mejor, hicieron las reformas mucho menos traumáticamente, lograron, cuando tuvieron crisis, hacer reformas en democracia siempre, sin caer en periodos autoritarios. Creo que sin duda tenemos mucho para aprender. Esto no es algo que introduje yo, es un tema muy viejo en la historiografía uruguaya. Hay muchos economistas muy importantes y historiadores que han estudiado el tema. Creo que hay algunas cosas nuevas para aprender de Nueva Zelanda, que sigue avanzando, pero pongámoslo así, si tenemos que aprender de alguien, probablemente no vamos a encontrar ningún otro ejemplo mejor que Nueva Zelanda. No hay otro referente en el mundo más parecido por condiciones a Uruguay que nos pueda marcar el camino mejor que Nueva Zelanda. Yo creo que no. Estuve leyendo algunas columnas que realizaste hace poco tiempo. ¿Qué está pasando en Argentina? Y bueno, en Argentina creo que estamos ante un ajuste desde el mercado, un ajuste muy brusco desde el mercado que sucede de la peor forma, donde rápidamente muchas variables reales de la economía, la más impactante y la que se sigue más es el precio del dólar, pero el tipo de cambio real, que es lo que hay que ver, atrás del dólar, el índice de precios, la inflación, atrás de eso la tasa de pobreza, están ajustando muy rápidamente y están fuera de control de las manos del gobierno por desajustes estructurales muy importantes que tenía Argentina y que sostuvo durante muchos años. En Argentina, durante mucho tiempo y más de un gobierno, se creyeron que las restricciones monetarias, las restricciones presupuestales podían no ser tomadas en serio. Que un gobierno podía sistemáticamente durante muchos años subestimar el peligro de las restricciones monetarias y las restricciones presupuestales y que eso no tiene un costo. A veces era porque lo creían y a veces simplemente porque los incentivos de corto plazo son a patear para adelante, a no ordenar las cuentas, a no poner la casa en orden. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se sostuvo desajustes muy importantes y de golpe, sobre todo en el 2018, esto se volvió insostenible y cuando no se hace el ordenamiento planificado del Estado
tomándose en serio las restricciones, es el mercado el que ajusta de la peor forma posible, pegando especialmente sobre los más pobres, sobre los más débiles, sobre los trabajadores de ingresos fijos. Argentina sistemáticamente tiene estas mega devaluaciones que tiran a millones para abajo de la línea de pobreza. Ahora, lo que sucede que es bastante particular con el caso argentino es, está bien, hubo 12 años de kirchnerismo, donde uno podría decir la apuesta económica fue de esa línea que vos planteás, aunque uno podría decir el primer gobierno de Kirchner tuvo desempeños económicos muy buenos en cuanto al superávit fiscal. Sí, sí. No era solamente que no tenía déficit fiscal, tenía superávit. Corrigieron las cuentas públicas de manera importante, solucionaron el endeudamiento, que era un tema clave para Argentina, más allá del tema fondo buitre y eso, pero ciertamente Argentina solucionó el endeudamiento y tuvo, uno podría decir, el primer gobierno, el de Néstor Kirchner, un desempeño de la economía casi que ejemplo, o de análisis, pongámoslo así, de análisis para los libros. Después todo se empezó a deteriorar. Cambia el signo político. Y la verdad, en el primer programa de Entrevista 930, nosotros conversamos con Danilo Astoy y nos decía, a mí me decepcionó. Yo tenía una esperanza de algo que no se cumplió. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionaron ninguna de las dos recetas? Porque el gobierno de Mauricio Macri, que uno, insisto, podía tener la esperanza que corrigiera el endeudamiento, que se empezara a comportar de una manera más normal para lo que es el mercado internacional, más amigable con la inversión. Sin embargo, nunca logró reducir la desconfianza, nunca logró mejorar el nivel de inversión, nunca logró reducir el déficit fiscal, no controló la inflación, tomó préstamos por más de 50.000 millones de dólares, que hasta ahora uno empieza a ver qué hubiera pasado si hubiera seguido el kirchnerismo, si hubiera habido esta misma debacle. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó ninguna de las dos recetas? Yo creo, y capaz que tomando un poco lo que hablábamos antes de las diferencias con Nueva Zelanda, la diferencia grande entre los países son las instituciones, mucho más que las decisiones de los gobiernos de corto plazo. Lo que haga un gobierno, en general, está en un marco institucional, que son las instituciones no son las políticas de un gobierno, sino las grandes reglas que rigen la economía y la sociedad. Creo que lo que está pasando es que no hubo dos recetas muy marcadas. Sí, claramente hubo cosas muy distintas, y vos mencionabas varias. El análisis más político se lo dejo a algún politólogo, pero desde el punto de vista económico, vos mencionabas, bueno, trata de terminar con los tipos de cambios múltiples, que es algo que en el mundo se ha dejado bastante atrás. Trata de resolver el tema del financiamiento externo, que Argentina estaba sin financiamiento. Pero luego de todo eso, no. Cuando hablan de gradualismo, yo creo que el gradualismo es lo razonable. Ahora, cuando vamos a hablar de Uruguay, creo que Uruguay tiene la posibilidad de hacer reformas graduales para ordenar y evitar riesgos. El tema es que lo que hizo Macri en sus primeros 3 años no llegó ni a ser gradualismo. El déficit nunca se logró mover en serio. Y parece que estamos obsesionados con el déficit porque los economistas vimos obsesionados con el déficit. Hay una correlación muy, muy clara en Latinoamérica entre los países que en la bonanza tuvieron un comportamiento fiscal razonable y cómo le fue a partir del 2015. Los que se tomaron para las risas y creyeron que el déficit no era una restricción en serio, inmediatamente terminada la bonanza empiezan a tener problemas. Brasil, Argentina, Venezuela, ni que hablar, pero Ecuador en menor medida. Y por el otro lado, Perú, Colombia, Bolivia, estamos hablando de ideologías distintas. De ideologías distintas, pero las restricciones fiscales existen. Qué poco le prestamos atención a Bolivia acá en América Latina y a los resultados que son extraños. La verdad, son extraños los resultados económicos que obtiene el gobierno como el de Evo Morales. Sin duda, pero ahora Bolivia empezó, en los últimos años largó medio la chaveta y aumentó muchísimo el déficit, pero el comportamiento fiscal durante la bonanza, digamos, de Bolivia es muy bueno y es lo que sostuvo que no pasara lo que pasó en otros lados. Hay que tomarse en serio eso, y cuando vos ves que decís, bueno, pero ¿qué pasó? Las dos recetas, antes que asumiera Macri, Argentina hacía 4 años que no crecía 2 años consecutivos. Acá hasta el 2014 más o menos crecimos con fuerza. Ya desde el 2011, 12, no recuerdo bien, Argentina no crecía razonablemente. O sea, Argentina empezó a tener problemas bastante antes. Asume Macri y sigue con esta tendencia ambivalente los primeros 2 años. Tenía capital político, pero económicamente Argentina parecía estar en el mismo lugar. Y bueno, el 2018 fue el año donde reventó. Como revienta todo en Argentina casi que periódicamente. Pero realmente lo que yo creo que me parece importante es que no había dos modelos. En términos de lo que quisimos poner en la columna que publicamos en Economía y Mercado el día lunes, no había en ninguno de los casos hubo una prudencia fiscal razonable, que bueno, tenía sus costos políticos y eso se lo dejamos a otros especialistas. Pero hubo eliminación de subsidios, aumento de tarifas considerables, no menores, considerables.
Los planes sociales muchos no se tocaron, pero bueno, supuestamente también hubo un corte en la corrupción, que era, ¿no? La gran vía de sangrado de la obra pública También argentina. hubo eliminación de las retenciones, apostando, que eso es un... Vos me estabas nombrando algunas cosas que limitaron las erogaciones del Estado. También hubo otras que limitó los ingresos, como fue la eliminación de las detracciones, que es un instrumento muy perverso económicamente, pero bueno, pero de vuelta, no existe países de izquierda, de derecha, con más Estado, menos Estado, más mercado. Uno puede pensar, bueno, ¿cuál es el modelo de países con Estados grandes, generosos? Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, los nórdicos, perfecto. Ahí no existe tener déficit de 6, 7, 8. Creo que cuando asume Macri es verdad que hace alguna de esas cosas para ordenar un poco, pero también hace una apuesta por bajar impuestos a algunos sectores económicos, pensando que eso le iba a responder y le iba a venir la lluvia de inversiones. Tuvo una visión muy optimista de lo que iba a pasar. Creyó que, bueno, pero como... acá, ya ahora nos venimos a Uruguay. Dale. Hay gente que está diciendo, bueno, en el Partido Nacional, que dice, nosotros bajamos los impuestos y eliminando trámites burocráticos vamos a generar 100.000 puestos de empleo. Eso es una falta de respeto absoluta. Eso no funciona. Eso es lo que a veces se llama la curva del Laffer en economía, que quiere decir que, bueno, hay un momento en la teoría donde si seguís subiendo impuestos recaudás menos, porque tirás tanto para abajo la actividad económica que te recaudás menos. Y hay un momento que si vos bajás impuestos recaudarías más. En términos reales no sucede nunca. Y ese tipo de propuestas creo que le quitan total seriedad a la campaña. Hay un problema fiscal importante en Uruguay. Uruguay no es Argentina, pero tiene muchos problemas argentinos aminorados, pero los tiene. Y claramente quienes dicen eso están haciendo su juego, tratando de ganar su lugar. Políticamente sabrán lo que hacen, pero no hay ningún economista serio que sostenga que eso se puede hacer así. O sea, hoy Uruguay no tiene margen para bajar impuestos. Hoy Uruguay no tiene... creo que no. Hoy para bajar impuestos no hay margen, no. Hoy Después hablemos de ahorros, la posibilidad de generar, ¿no?, excedente. La calle Pau dice 900 millones de dólares de ahorro. Vino Astoria acá y dijo que le parecía que no se podía ahorrar 900 millones de dólares en un año. Eso es un ahorro. Que me digan ahorro y con esos ahorros genero una rebaja de las naftas, por decir algo, es una cosa. Ahora, bajar los impuestos no hay posibilidad. En el corto plazo, si tú tienes un déficit de 4,5, bajar los impuestos sin más no es una posibilidad. Bajar los impuestos sin más es reducir la recaudación. Reducir la recaudación, si tenés los gastos en el mismo lugar, es aumentar el déficit. Eso es peligroso. Lo que sí tiene Uruguay, que no tenía Argentina, es mucha más credibilidad, mucho más acceso al crédito barato, la posibilidad de ordenar las cosas, sí, gradualmente, hacer un ordenamiento, una gradual y paulatino que permita evitar shocks bruscos. Eso se puede hacer. ¿Tiene estudiado cuánto debería reducir el déficit fiscal el próximo gobierno? Sea el pelo que sea, ¿no? No Sí, importa sí. si es Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, si es la calle Pau, Sartori, Larrañaga, Daniel Martínez o Andrade. Sí. ¿Cuánto debería reducir el déficit fiscal? No tenemos una cifra a la que apuntar, porque también eso lo hemos evitado este año, porque es muy difícil si no mantenerlo fuera de la campaña, porque los partidos empezaron a manejar cifras de ida y vuelta y parecería que si no es posicionarse. Creo que Uruguay tiene que apostar. Cuando llegamos al 3 del déficit ya estábamos todos preocupados. Ahora estamos en el 4,5. Bueno, el gobierno No habría... el objetivo vos del ponés, 2,5 tenía. vos lo ponés en un lugar que es una tarea para el gobierno que viene. Lo que nosotros estamos diciendo es una tarea para este gobierno. Este gobierno no puede regalar un año, es un 20% del periodo, no puede regalar un año de que renuncia a hacer cualquier cosa. Tenemos un ministro que sale y dice que está preocupado, que está mal el tema, pero renuncia a tomar cualquier acción. Este gobierno es el que se tiene que hacer cargo. Después el gobierno, en marzo del año que viene, veremos quién asume y también tendrá probablemente que continuar la tarea. Pero tenemos que pensar un déficit. Uno puede decir, está bien, con errores en la estimación, pero el gobierno tenía un plan para entregarlo en 2,5% del déficit, del PBI. Ese plan nunca se lo creyó nadie muy en serio. De verdad, con mucho respeto al profesor Astori, que fue profesor mío y le tengo el mayor estima intelectual, nadie, siempre fue una estimación mucho más optimista la de todos los analistas, y al final tuvieron razón los analistas, porque uno puede decir, bueno, no, los analistas tienen intereses. Bueno, al final, cuando fueron a cerrar año tras año, el gobierno le erró en lo que iba a ser el déficit, en lo que iba a aumentar el producto, y estamos en un año que nuevamente todos los analistas creemos que vamos a crecer
algo más cercano al 1%, y el gobierno, quizás para no dejar sin responder, para pensar una cifra, bueno, tenemos que pensar en un déficit que no esté lejano al crecimiento potencial. Hoy en día también el déficit se volvió crítico porque tenemos un déficit que creció mucho y un crecimiento que se nos estancó. Las estrategias son las dos cosas a la vez. En Chile tenemos un caso cuando asume el último gobierno de Piñera, el que logran mover las dos variables, bajar el déficit, pero sobre todo poner la economía a andar. Hay algunas reformas micro, algunas macro, pero sobre todo micro, que logran mover la inversión. En Uruguay la inversión está muy baja. Entonces creemos que el déficit no tiene que bajar solo por el lado de bajar el gasto. Tiene que bajar también. Se reactiva la economía. Exactamente, y hay cosas para hacer ahí. Tampoco hay que esperar todo de brazos cruzados para que pase. Hay que buscar, bueno, ¿por qué hay baja inversión? Bueno, hay baja inversión porque la competitividad está muy baja. Hoy en día no hay casi ningún sector que esté en un buen momento. ¿Qué está pasando? Bueno, hay algunos problemas logísticos para sacar las producciones en algunos sectores agroexportadores, que es claro. Hay un problema de tipo de cambio. Bueno, busquemos cuáles son los fundamentos de la baja inversión, que es la inversión, es la causa del crecimiento. Si la economía se pone a crecer a las tasas que crecieron en unos años, toda la discusión se distiende. Entonces, tenemos que pensar en un déficit cercano al crecimiento que podemos tener. De repente, si asume un nuevo gobierno y logra poner en marcha la economía, bueno, lo otro se va a poner. La última, y porque ya nos tenemos que ir, se nos voló la charla con Agustín. Mencionabas un poco lo que le queda a este gobierno y lo que veníamos hablando de Argentina. Y cortito, en 30 segundos para la gente, que no sabemos qué va a pasar con Argentina, porque Argentina es como una bomba, ¿no? Es como que metió una explosión en 2018, pero ahora parece haber ganado un poquito de aire hasta las elecciones, que además coinciden con nuestras elecciones. La primera vuelta es el mismo día que nosotros y el balotaje el mismo día. Pero yo no sé vos, yo no me animo a decir qué va a pasar en diciembre con la economía argentina. Menos que vos. ¿Qué hay que hacer? No Astori, no Tabaré Vázquez, nosotros, los que vivimos un sueldo, los que tenemos nuestras cuotas, nuestros préstamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que esperar en este año? Creo que la prudencia siempre suele ser una buena actitud frente en la incertidumbre, ¿no? Creo que vamos un año en Uruguay, no va a ser un año crítico de crisis, no va a pasar nada grave en Uruguay este año, porque tampoco estamos diciendo eso para nada. En Uruguay vamos a tener un año básicamente de estancamiento, probablemente con un crecimiento cercano al 1%, quizás un poquito por debajo. Lo que yo invitaría siempre es a la prudencia y al saber que estamos en una situación de incertidumbre. La coyuntura internacional no es mala. ¿Es malo lo que le está pasando a Argentina y a Brasil? Sí. Pero no es lo malo, las tasas de interés han bajado en el mundo, que eso siempre para los países periféricos parece una cosa extraña para la audiencia. Cuando el dinero es más barato en el mundo y en los países ricos, digamos, los capitales muchas veces vienen buscando posibilidades de inversión y han sido los mejores momentos. No hay una coyuntura mala internacionalmente. Países como Chile, como Paraguay, como Perú, como Colombia, parece que todo lo que pasa en América Latina es malo. No es así. Hay países que les está yendo razonablemente bien. Y bueno, creo que sí, en la incertidumbre por nuestros vecinos, hay que ser prudentes y en particular la preocupación por el dólar, que es la que siempre nos trasladan todos los economistas, nuestros amigos nos dicen, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué hago? ¿Compro? Ahí creo que un escenario prudente es, bueno, depende de qué quieras hacer con el dinero. Si tú querés, estás ahorrando para comprarte algo que es en dólares, una casa, un auto, bueno, sí, de repente trata de asegurarte en dólares ni bien puedas. Pero si no es así, hay otros instrumentos, está la unidad indexada, hay otros instrumentos en pesos que te protegen de inflación que son razonables para un momento como este. Agustín Iturralde, director del Centro de Estudios para el Desarrollo, agradecemos tu presencia y bueno, volveremos a conversar seguramente. Tenemos un año largo por delante todavía. Y con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Que pasen ustedes muy bien, que tengan buena jornada.